RTP. Abogado Andrés Felipe Castillo nos acompaña y vamos a ligar el tema justamente. Abogado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Lo vemos perfecto. A ver si lo escuchamos. Hola, buenos días. Yo también les veo y les escucho muy bien. Gracias por invitarme. Un saludo por ustedes. A usted, era necesario hacerlo. Primero, un poco sobre la forma y la legalidad. Abogado, el cuestionamiento es que este proyecto de reforma para juzgar a los menores por delitos graves como si fueran adultos va dentro de una ley económica urgente que se la incluyó luego de que fuera calificado en unidad de materia. Usted ha justificado el tema. ¿Por qué? Porque el artículo 136 de la Constitución de la República es clarísimo cuando dice que la unidad de materia se la debe calificar al inicio del trámite. Es decir, cuando quien tiene la iniciativa en materia legislativa presenta el proyecto de ley, ese proyecto de ley debe tener un solo tema a tratarse. Pero cuando hablamos de leyes económicas urgentes, no ha sido la primera vez en la cual se ha incorporado varias materias dentro del mismo proyecto de ley. Por ejemplo, el proyecto de ley que aprobamos hace, 8 o 10 días, del de Solidaridad Nacional. Ese habla sobre materia tributaria, habla sobre materia penal, e inclusive llega a tocar temas de derecho deportivo. Ahí se habló la incorporación de las sociedades anónimas deportivas para que los equipos de fútbol, por ejemplo, los clubes deportivos puedan constituirse como sociedades anónimas deportivas. Y ahí nadie dijo nada. Ahí ya no les preocupó. Ahí está bien. Pero como estos temas son sensibles, estos temas tienen defensores, hay gente que defiende delincuentes, hay gente que le hace el juego al narco y a la mafia, pues ahora ese es el argumento. Entendiendo inclusive que esta es una reforma necesaria, importante y urgente, pero bueno, de todas maneras... Abogado, hay coincidencia en que es necesaria esa reforma y que sea tratada de manera urgente. En lo que no se coincide es en la velocidad a la que quiere hacerse, con 30 días nada más para su debate, cuando son algunas evaluaciones que tiene que hacerse, como por ejemplo, en qué casos será individualizado, por ejemplo, a qué centros, a los actuales, como que es difícil. Cuando uno establece una norma, cuando uno legisla, tiene que legislar para la generalidad, no para la excepción. Y claro, cuando presentamos un proyecto de ley de estas características, tratamos de que la reforma sea lo más sencilla posible para poder emprender el debate en torno a los puntos que pueden haber discrepancias. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Nosotros no estamos reformando procedimientos, nosotros no estamos incrementando penas, nosotros no estamos creando nuevos delitos. No, lo único que estamos haciendo es reformando el Código Orgánico Integral Penal en la parte que dice que si se trata de menores infractores, se deberá juzgar acorde a las normas del Código de la Niñez. Estamos eliminando eso para que se pueda juzgar a los menores de edad con las mismas penas que se aplican a los adultos. Pero por supuesto que lo demás se tiene que mantener. Cuando me refiero a lo demás, me refiero a en dónde van a cumplir esas penas. Porque no podemos ser tan irresponsables con el país y con la gente y con la situación que estamos viviendo, de presentar un proyecto de ley para que, por ejemplo, los jóvenes, después de cometer un crimen grave, vayan a La Roca, o vayan a la penitenciaría, o vayan a la cárcel de La Tacunga, o vayan al Turi. No, nosotros por supuesto que lo que buscamos con esto es proteger a nuestros menores de edad para que no sean presa fácil del narco. Cuando la delincuencia organizada los coopta y, en un caso hipotético, estos jóvenes son abatidos en un operativo militar o policial, la mafia no se hace cargo absolutamente de nada. Muerto está. Cuando ellos son juzgados por los jueces, la mafia no les pone un abogado. Juzgado está, que se arregle solo. Nosotros desde el Estado estamos buscando que podamos adelantarnos a la comisión de este delito grave, que es la incorporación de menores de edad a las bandas de delincuencia organizada para proteger a nuestros jóvenes y garantizar de que no sean carne de cañón para cometer los delitos que la mafia y el crimen organizado quiere hacer a nombre de ellos. Abogado, ¿cómo está? Juan Sebastián Iturralde lo saluda. Una pregunta. Cuando usted sugiere eso,
me suena a que hay un plan de rehabilitación para el juzgado, que a serle sincero, me parece que Ecuador nunca lo ha tenido realmente. O sea, creo que entran a la cárcel y salen peores. Entonces, ¿cómo sería el caso de estos adolescentes? Tal vez salen con mayor venganza, tal vez ya salen con más fuerza, porque ahora tiene 23 años y no 15. Entonces, atrás de esta idea debe de haber un respaldo para la rehabilitación de los jóvenes y realmente de todos los delincuentes. Y no solo de los jóvenes, yo coincido con la última parte de lo que usted dice. No solamente el tema de los menores de edad, los adultos también. Hay delincuentes de oportunidad que se roban una billetera, que arranchan unos aretes, que se llevan alguna cosa de alguien, no sé, delitos sencillos, comunes, que son juzgados, y después ellos entran a los centros de detención y les ponen en los mismos pabellones en donde están los delincuentes de máxima seguridad, en donde están los jefes de las bandas, están los operadores de los jefes de las mafias, y salen no solo perfeccionados en el delito, sino inclusive adjudicada una cuadra, un barrio, un sitio donde operar para continuar siendo parte del crimen. Y eso es una realidad que debemos atender también, porque la lucha en contra de la inseguridad no es sol de un día. Ya vamos presentando 4 temas ante la Asamblea Nacional para hablar de seguridad. Las bases militares, ¿quién se opuso? La revolución. ¿Bajo qué argumento? Soberanía. La ley de solidaridad nacional para atacar las economías criminales. ¿Quién se opuso? La revolución. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que volvía la tabla de consumo de drogas. La ley de inteligencia, aprobada. ¿Quién se opuso? La revolución, bajo el argumento de que se iba a violar la intimidad de las personas. Ahora estamos planteando esto. ¿Quién se opone? La revolución. ¿Con qué argumento? Con la unidad de materia. Es decir, cuando se trata de atacar al crimen organizado, todo pretexto es bueno. No, pero abogado, pretexto es planteable por la religión. Entonces, más allá de eso, ¿hay un plan de rehabilitación? Más allá de eso, ¿hay un plan de rehabilitación o no? Sí, porque lo que nosotros estamos planteando es que los menores de edad vayan a centros de detención para jóvenes en donde puedan capacitarse, estudiar, ojalá sacar el bachillerato, conocer de un arte, de un oficio. Si es que la pena se extiende a su mayoría de edad, pues ahí pasan a cárceles de mayores de edad, y si es que la pena es antes de que ellos cumplan la mayoría de edad, al menos que ya salgan preparados, que tengan un título de bachiller, ya, que alguna cosa se pueda... Pero eso es una aspiración. Eso es una aspiración, abogado, y todos decíamos eso, pero al final no necesariamente pasa porque no viene acompañado justamente de un proyecto, y sé que eso le corresponde al SNAI. Abogado, yo ayer me hacía una pregunta y aprovecho ya que usted es el proponente. ¿Hay algún tipo de estadística que demuestre por qué los jóvenes son cooptados? Porque al final del día no necesariamente el hecho de que no son inimputables sea lo que los empuje, sino otras las razones. Sí. Mire, hay que ser sensibles y entender estos temas porque son delicados, pero yo le puedo ir dando datos. 8.700 jóvenes han sido detenidos entre el año 2022 y el año 2025, en un promedio de más o menos entre 2.300 y 2.500 jóvenes por año. Solo en el año 2025, entre enero y junio, han sido detenidos 1.179 jóvenes, 73 de los cuales están involucrados en delitos contra la vida. Yo entiendo que la pobreza, la marginación, el abandono, inclusive la orfandad, cualquier condición puede hacer que los jóvenes vuelvan los ojos a la delincuencia como una forma de poder mantenerse o de poder tener algún tipo de futuro. Lo que no se puede entender es que se utilice a los jóvenes para cometer delitos graves como el asesinato, la extorsión o la vacuna. Mira lo que pasó en Colombia. En Colombia, un muchacho de 15 años empuña un arma, le avalea a un candidato presidencial, senador de la República, y lo único que atina a decir el señor Petro es que hay que protegerle al agresor porque es un niño. Ese no tiene que ser el argumento. Hay que protegerle antes de que cometa el delito, y con todos estos planes y programas para mejorar las condiciones de ellos, pero cuando ya comete el delito hay que protegerle por ser un criminal. Claro, es que ¿sabe por qué yo le... información? Sí, ahora es informante, de hecho tiene una protección, se le va a dar otro tipo de tratamiento. ¿Por qué yo le preguntaba esto? Porque al final del día lo que yo entiendo, que su deseo es que disminuyan los delitos y que disminuya el uso de los jóvenes. Entonces yo le preguntaba si hay alguna estadística relacionada a qué es lo que mueve a los jóvenes a delinquir, si es el hecho de que no me van a juzgar o no.
¿Por qué? Porque si la idea es disminuirlo, entonces debemos saber qué es lo que los motiva para corregir esa causa. Entre otras cosas, las motivaciones son sociales, sí. Necesidades también. Falta de atención también. Pero mire lo que yo decía en el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que el Estado ecuatoriano ha venido haciendo, o la única política social que ha tenido para enfrentar a la delincuencia juvenil, fue el regularizar las pandillas. El poner un miembro de los Latin Kings a legislar en la Asamblea Nacional. Nosotros ahora lo que estamos buscando es que en un plan organizado desde el Estado como un ente compuesto por varias funciones, cada uno cumpla su función. ¿Qué quiero decir con esto? El Ejecutivo con planes sociales, la Asamblea con normas, los jueces aplicando esas normas, los ministerios de inclusión económica y social, de educación, de la mujer, etcétera, y de derechos humanos, comiencen a trabajar en proyectos que aíslen, encapsulen a los jóvenes y puedan tener otro tipo de oportunidades. Pero este tipo de asuntos que ya tienen que ver con la vida y la integridad de las personas y sus agresiones desde menores de edad, tiene que ser desde la Asamblea regulado con el sistema penal y, por supuesto, haciendo toda una normativa que garantice la rehabilitación de los jóvenes para que cuando ellos salgan puedan salir a defenderse en la sociedad sin tener que agredir. Abogado, y una pregunta. Cuando usted habla de menores de edad, ¿entran todos los menores de edad? Es decir, que si un niño de 8 años asesina a otra persona, ¿también será juzgado como adulto? No, ahí sí, y gracias por la pregunta. Nosotros nos hemos referido a lo que dentro de los estándares internacionales se entiende como la adolescencia, okay. Es decir, desde los 14 años en adelante. Los que son menores de edad seguirán manteniendo la inimputabilidad. Obviamente habrá que trabajar con fuerza para que no se recorra hacia abajo. Seguro. Los jóvenes infractores, porque obviamente esto va a ser un barril sin fondo. Cada vez van a seguir habiendo problemas con personas más jóvenes aún. Entonces, la idea es que sea de 14 a 18 años. En el derecho comparado, por ejemplo, en Chile son 12 años, en Uruguay son 14, en Brasil son 16, en la Argentina son 16 también, al punto que el presidente Milei presentó una reforma para que se baje de 16 a 14, pero bueno, nosotros estamos poniendo una suerte de promedio de acuerdo a lo que establece la normativa internacional en esta materia. Abogado, ¿ya ha funcionado? En los países que tienen a menores de edad, dependiendo del delito, siendo sancionados, ¿ha disminuido el uso de menores en el cometimiento de delitos? Lo que yo le tengo que contar es que en estos países en donde yo he estudiado los temas, la delincuencia organizada está un poco impactando bastante menos que en nuestros países. Lastimosamente, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, que son países que tienen mucha interrelación con la producción, tráfico y exportación de drogas, la delincuencia organizada tiene mayor potencia. En la Argentina, en Chile, en el Cono Sur en general, todavía no han avanzado con tanta fuerza en esos temas. Entonces, en efecto, quienes delinquen están tratados de una manera absolutamente distinta. Yo quiero invitarle a usted a que revise el caso Kim, K-I-M, en la Argentina, en donde inclusive el propio padre de uno de los menores de edad que había matado arrollando a otra persona con un vehículo, el mismo padre fue el que entregó a su hijo a las autoridades y fue juzgado, y era un muchacho de 14 años. No, sí, claro, hay casos y casos, y realidades, como usted dice, en el resto de América Latina, afortunadamente no tienen la crisis de violencia, y sobre todo en adolescentes que tenemos. Abogado, dado que hay tantas cosas que conversar sobre el tema, y para que no se conviertan en parches que luego terminen explotando, como por ejemplo, no tener centros adecuados, formación, capacitación, recuperación e inversión en las áreas más sensibles, ¿no será de esperarse un poquito y proponerlo, tratar con más tiempo? Siempre va a haber argumentos, sea hoy, sea mañana, sea pasado, vuelvo y repito, siempre va a haber un grupo que propugne defender al criminal, siempre. Mire lo que ha pasado estos días con la ley de inteligencia. Lo primero que dijeron para distraer la atención y ponerle miedo a la sociedad es que con la ley de inteligencia se iba a perseguir a opositores políticos, se iba a perseguir a periodistas, se iba a violar la intimidad de todos los ciudadanos porque el Estado iba a poder intervenir en todas las comunicaciones. Nada más alejado de la verdad.
La norma de inteligencia lo que busca es adelantarse a la comisión de crímenes. Ahora en este tema nos piden más tiempo. ¿Será que dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 2 años, van a cambiar el criterio estos grupos de derechos humanos? Seguramente que no, pero en ese camino a lo mejor vamos a tener que lamentar muchísimas más muertes, muchísimas más violadas, muchísimos más vacunados, muchísimos más quebrados por la actuación de la mafia. Que créame que no es lo que queremos. Un punto medio. Que créame que no es lo que queremos, y entiendo que no me lo dice a mí, pero yo también le pediría 6 meses, y yo no protejo criminales y tampoco pertenezco a ninguna partido político. Lo que digo es que, oiga, que duele que un joven de 14 años dispare, qué dolor, qué tragedia, para quien recibe también esa víctima. Pero no quisiéramos, yo no quisiera, hablo a título personal, que la decisión de hoy se convierta en un problema mucho más grave mañana. Y esto no se trata de en mi posición, de defender criminales, abogado. Sí, no, y bajo ninguna circunstancia he pretendido insinuar eso. Lo que le estoy diciendo es que en el debate público es un tema tan posicionado de lado y lado que ni a mí me van a convencer de lo contrario, ni a quienes están del otro lado de la vereda les vamos a convencer de lo contrario. Es un punto que necesita de decisión política, porque vuelvo y repito, podemos debatir todo lo que usted quiera, no con usted, con quienes abiertamente se están oponiendo al asunto, y seguramente el argumento de que son niños, de que hay que protegerles, de que son excluidos, de que es gente que ha sufrido, etcétera, no va a cambiar nunca. Lo que sí podemos conciliar es que así como va a haber punibilidad de parte del Estado, habrá que trabajar también en generar todas las condiciones para que la política social vaya acercando a los jóvenes a un ambiente mayor de paz, que haya mayor cohesión social. Yo estoy de acuerdo en eso y hay que trabajar en eso, por supuesto que sí, pero ahora que tenemos el problema sobre la cabeza, nosotros tenemos que tomar medidas extraordinarias a un problema extraordinario como el que estamos viviendo ahora del reclutamiento de los jóvenes por las bandas y los grupos terroristas. Dele, abogado, le agradecemos mucho por estar acá con nosotros. La idea era escuchar todas las voces. Un abrazo, que esté muy bien. A usted le agradezco por la invitación y cuando guste podemos seguir conversando. Pero por favor, pero lo vamos a conversar hasta que pasen los 30 días, o después también lo podemos conversar. También, okay. Seguimos hablando, porque esto tiene que ser un esfuerzo permanente. Le digo, tiene que ser a largo tiempo, a largo plazo. Muchísimas gracias, abogado. Un abrazo, que tenga muy buen día. Un abrazo para usted. Gracias por invitarme. A usted, al abogado Andrés Felipe Castillo. Él es asambleísta por ADN. Escucharnos sobre el tema que estuvimos tratando. Deben o no ser juzgados en tipos de delitos graves. RTP